Ya la parte final de esto que es Puntal AM, en vivo hasta las 13, con muchas visitas muy lindas, muy interesantes. La verdad, y qué tanto gusto nos da, ¿no? Y por todos ¿Sí? los rubros, Todo, venimos, todo. Deportivos, culturales, Musical. teatrales, musicales, DJs en vivo. Mauricio Dayub esta noche sube al Teatro Municipal. Sube y va a ser un gusto disfrutarlo con el equilibrista que la está rompiendo desde enero. ¿Le damos la bienvenida? Sí, Mauricio, Hola, gracias Mauricio. por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué gusto. Bien, muy bien. Qué gusto verte. Hay muchos admiradores y admiradoras tuyas en Río Cuarto, ¿sabías? Qué maravilla, qué lindo es ser recibido así. Sí, que mandaban, mándenle saludos, lo admiro mucho lo que hace, me gusta mucho, bueno, desde tus inicios. Qué bueno, me está pasando, la verdad es que estoy, como si te dijera, cosechando algo que se fue sembrando casi sin querer durante muchos años, porque el recibimiento que tiene el equilibrista supera mis expectativas ampliamente. No sé, vengo de hacer funciones a sala llena, con el público esperando a la sala. Se me ocurrió una idea cuando inauguré el espectáculo en Buenos Aires de hacer una promo en la radio, donde decía que era un espectáculo de teatro con garantía, porque si de verdad no te llegaba a gustar, yo te esperaba en el hall y te devolvía el dinero de las entradas. Así que tuve que empezar a salir al hall y es una maravilla lo que se produce con ¿Y devolviste alguna entrada? Hasta ahora no he tenido que devolver ninguna y tuve que hacer la segunda parte de la promo agradeciendo, porque llevaba como 5 meses y no me había pasado. Sí me hacían muchos chistes. Alguna gente me espera y me dice, mira, vinimos en un micro, somos 42, queremos que nos devuelvas el dinero de las entradas. No, claro. Y otros me dicen que se quedaron para pagar el doble porque lo que vieron supera el valor de la entrada. Bueno, ha sido una relación muy hermosa con la gente. La gente te conoce por el amateur, por Tok Tok, por un montón de cosas que has hecho desde hace mucho tiempo, pero ¿qué vamos a disfrutar esta noche en El Equilibrista? Mira, El Equilibrista es un espectáculo que creé pensando un poco que estaba haciendo algo para mí. Me di el gusto de hacer el teatro que yo sentía que estaba faltando en Buenos Aires. Veníamos creyendo todos que el teatro estaba sirviendo para divertirnos y hacernos olvidar de la realidad. Y yo cumplí con esa premisa porque es un espectáculo muy divertido, pero no soslayé los grandes temas y el espectáculo termina siendo, además de divertido, muy conmocionante. Conté la historia de mi familia, una historia que algo me pasó estando en Yugoslavia. Fui a rodar una película y llegué y estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y se me ocurrió usar esos 2 días que no podía filmar por la lluvia para ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela en Italia. Ahí viví algo extraordinario porque mi abuela me decía que no había familiares, que no quedaba nadie, que no tenía ninguna dirección. Y yo empecé a golpear en casas cercanas a los datos que tenía, que mi abuela vivía a media cuadra del Campanile, que era una torre con un reloj así en la parte superior, hasta que di con un lugar donde conocían el apellido de mi abuela y me dijeron que esperara, que me iban a venir a buscar para llevarme a una casa donde ya se habían juntado varios familiares que esperaban muy ansiosos, y la llegada de la hermana de mi abuela que vivía, a la que había ido a sacar de la misa para avisarle que yo estaba. Yo empecé a ver a los familiares. Por los años 80. Esto fue en los 90. 90. Los 90. Empecé a ver a los familiares y veía las caras de mis tíos argentinos, Claro. de los hermanos de mi mamá. Y todos me decían, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Pero chicos de 13, 14 años, tíos de 50. Apenas llegó la hermana de mi abuela, me abrazó y lo primero que me dijo al oído es, ¿dónde está la Giuseppina? Y me producía mucha curiosidad eso. Al cabo de una cena gigante, yo pedí que me llevaran a la casita donde había vivido ella con mi mamá de 4 años. Yo sabía que mi mamá se había venido. Y ahí la persona que me llevó me dijo, ¿vos sabés por qué todos te preguntan dónde está la Giuseppina? No, le digo, me causa sensación, pero no. Dijo, la mamá de tu abuela murió preguntando dónde está la Giuseppina, porque tu abuela un día se fue de acá sin decirle nada a nadie y nunca más volvió. Y yo te voy a contar por qué se fue. Me dijeron, bueno, tu abuela se había enamorado de tu abuelo, que era alguien que no les gustaba a ellos, no les caía bien, y la dejó embarazada. Entonces tu abuelo se tuvo que ir primero, solo, por la vergüenza que causó en el pueblo. Y tu abuelo esperaba las cartas que tu abuelo le había prometido que le iba a escribir y no las recibía nunca. Pero era porque la hermana, la que acaba de llegar, le filtraban las cartas, la información, hasta que mi abuelo con un primo hermano le mandó los pasajes en barco para que se venga,
y una carta donde le pedía por favor que quería formar una familia con ella. Y ella se fue y nunca más les volvió a hablar. O sea, por cuidarla, por protegerla, se rompió el vínculo para siempre. Y eso era lo que mi abuela me decía, que no había nadie, que no fuera, porque no sabía la dirección. Claro. Cuando yo llegué a Argentina, después de rodar la película, y eso, tuve que ir a decir a mi abuela que yo ahora sabía toda la historia, ¿no? Y le dije que tenía un montón de regalos para darle, pero con una condición, que ella hablara por teléfono con su hermana. Tenía que juntar 55 años, porque ya eran muy viejitas las dos. Y ella se resistió un poco y me dijo, bueno, espérame acá, ahora vengo. No venía, ¿viste? Pasó un montón, como media hora, no venía, yo estaba ahí que no sabía qué hacer. Llegó vestida, peinada, el pelo, los zapatos de charol, como para encontrarse personalmente con la hermana. Y ahí me dio una responsabilidad enorme, porque yo solo tenía objetos, me habían dado hasta frutas del lugar para que ella recuerde, cuadritos de la cuadra donde ella vivía, bueno. Y yo me apuré a discar y cuando me atendieron le pasé a ella, ¿no? Y a ella le salió una voz que yo no le conocía, una voz joven, como de 19 años, como la última vez que había visto a su madre y a su hermana. Y dijo 2 veces, hola, hola. Y dijo, bueno, ya está, yo ya hablé. Ellos no hablan. Pero abuela, le digo, ¿cómo no van a hablar? Hace años que están esperando este momento. Y tomé el teléfono, claro, no es que no hablaban. Quebrado. Lloraban, Claro. no podían hablar. Mira. Fue tan fuerte, tan potente. Y empezando a contar la historia del equilibrista, a partir de una frase que decía mi abuelo siempre, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. O sea, como salir de la zona de confort o de la comodidad, ¿no? Sí, claro. me vi obligado a incluir este fragmento, este segmento en el espectáculo, y ha sido la atracción de público. No sé qué pasa con los espectadores, pero los argentinos todos tenemos alguna vinculación con la inmigración, además con nuestra familia, ¿no? Porque el espectáculo es muy divertido, pero no soslaya lo que significa ser joven, lo que significa la finitud de la vida, lo que nos legan los lazos familiares. ¿Cómo fue escribir entre tres? Mira, fue muy atractivo porque yo los admiraba mucho a ellos como autores y había elegido algunos micromonólogos. Ellos son especialistas en eso. El micromonólogo es un texto muy breve, muy corto, pero que pinta mucho. Y a mí me gustó a eso incluirle algo que al teatro me parecía que le estaba faltando, y que era no decir las cosas de arriba del escenario, no mostrarlo como nos muestra el teléfono, no contarlo, sino hacérselo imaginar al público. Entonces empecé a trabajar con más de 30 objetos que mostraban una pequeña parte y hacían imaginar el todo. Empecé a aprender a tocar un instrumento, empecé a aprender a hacer equilibrio sobre una cinta casi sobre la cabeza de los espectadores. ¿Cómo sobre la cabeza de los espectadores? Sí, depende de los teatros. Me paro en Buenos Aires, por ejemplo, el público está así, yo hago equilibrio acá arriba. ¿Haces equilibrio en serio? Sí, arriba de la cinta, sí. Muy bueno. Y ha sido tan potente esta decisión de cómo hacer el espectáculo. Por ejemplo, los cambios de vestuario son todos a la vista del público, a través de pequeños trucos de magia que el espectador no advierte antes y se da cuenta después cómo fueron hechos, ¿no? Y el espectador va siendo como realizador, porque va viendo, empieza a imaginar después, entonces eso está ahí para que después pase esto, ¿no? Claro. Yo manejo la escenografía, hago todos los cambios en vivo ahí frente al público. Es una fiesta este espectáculo. Yo no sé, creo que es el más lindo que hice en mi vida. ¡Te emocionaste! En esto del equilibrio, Mauricio, un poco vuelvo a tus comienzos. Digamos, te rompiste el equilibrio cuando, no sé si era el colegio, donde te ponían qué profesión querías ser y vos ponías actor, pero medio que lo ocultabas, o cuando creo que volvías de un bondi en Santa Fe que estudiabas economía y hay una obra llamada La Cantante Calva, ¿puede ser? Sí, tal cual. Y que te dijo el director, bueno, me está faltando gente, no querés hacer un papel. Sí. Ahí saliste del equilibrio, ¿no? Y ahí tuve que
después de esa experiencia tuve que dejar todo y decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta. O sea, agarraste el cuaderno de contabilidad, de economía, exactamente, a la hoguera y agarro obras, ¿no? Tuve que dejarlo, el deseo de mi papá, de mi mamá, que querían que fuera profesional, y decidir hacer lo que me gustaba, que era raro. De esto en este momento hace 40 años, yo fui a estudiar Ciencias Económicas en el 79. A mí me parece que fue ayer, pero no. Y sentí una felicidad enorme al ser yo mismo, aunque aún no tenía plata, no tenía dónde vivir, pintaba departamento para vivir, vendía cosas en los colectivos. No me importaba para nada. Era feliz porque me había dado cuenta que estaba en el camino que yo necesitaba, que yo quería. Y fue perder el equilibrio, dejar la familia, los amigos, el barrio. Sí, pero cuando uno hace lo que desea, gana mucho. Era ese teatro que tenía un piano de cola y que después lo remodelaron el teatro y quedó el piano encerrado porque no podía salir. Extraordinario. Y el director del teatro hacía todo adaptado para que el piano participe, porque ¿cómo lo sacamos? Genial. Hay que tirar una pared. Osvaldo Neira, la imaginación que tenía. Había una obra, me acuerdo, que había sido un éxito muy grande en Buenos Aires, que se llamaba En Boca Cerrada, donde el protagonista hacía esgrima. Entonces en la obra se subía arriba de todos lados. En la obra de Osvaldo Neira, en la puesta en esa sala, por supuesto, no hacía esgrima, tocaba el piano. El actor era un eximio pianista, tenía que usarlo. En todas las obras aparecía el piano, obligado porque no lo podían sacar del escenario. Habían hecho unas refacciones y la puerta que habían dejado era muy chica y no salía, era un piano de cola hermoso. Cosas que pasan en el teatro, que han pasado en el teatro argentino y que son geniales. Mauricio, tu experiencia, bueno, es muy larga, ¿no? Y contabas que hiciste un montón de cosas hasta llegar a estar donde estás hoy. Y se te ve muy feliz, tanto que te emocionas cuando hablas de lo que estás haciendo. La gente a que participe con sus sensaciones. Vos sabés que yo siempre hice teatro pensando en el público, que es algo que es bastante criticado, ¿no? Pero yo no puedo imaginar hacer un espectáculo donde no los pueda invitar a todas las personas que me rodean. Entonces siempre hice un teatro muy popular, pero no por eso ha dejado de ser poético, imaginativo. Yo trabajé mucho siempre para que el público se encontrara con algo que le podía cambiar la vida, que le podía hacer tomar una decisión, porque el teatro que a mí me gustaba, por el que yo soy actor, a mí me quedaba resonando una semana o dos en la cabeza después de ver esas obras, y me acercaba mucho a lo que yo quería. Yo podía tomar una determinación de acuerdo al argumento de la obra. Me hacía realmente reflexionar y me ayudaba a vivir, digamos, me ayudaba a pensar mis cosas. Al mismo tiempo que pasaba un buen momento, que me divertía, que me gustaba. Siempre traté de que el teatro tal vez no pudiera cambiar mi vida, pero sí la del que lo viene a ver. También siempre me pasa que los teatros tienen un cartelito encendido siempre que dice salida, que no me gustan, porque parece que la gente se tiene que ir. Y siempre hago más de lo que me pagan para que el público esté entretenido y ese cartel que dice salida no los tiente a irse y se queden hasta el final. Decías de tu rodaje en Yugoslavia. ¿Qué película era? Una película que se llamó El Camino del Sur. ¿Y en qué lugar? ¿Era Yugoslavia como Era tal? En Belgrado. En Serbia. Era una coproducción. Sí, en ese momento todavía no se había separado. La actriz era la protagonista de Underground, la película de Kusturica. Era una coproducción de esas que se podían hacer en ese momento. El actor yugoslavo era un actor extraordinario que se llamaba Jarko Lausevic. Y la experiencia fue una experiencia hermosa porque no solo fue lo profesional de ir a rodar la película, sino de encontrarme con esta experiencia personal, familiar, claro, que modificó mi vida. Cruzaste el Adriático y se te dio vuelta todo. Cambió mucho. ¿Y Italia en qué lugar era el En Manfredonia, provincia de Foggia, a 30 kilómetros de Bari, más o menos. Claro. En el sur. En el sur. Quiero preguntarte por tu trabajo personal de entrenamiento para el unipersonal, que digo es mantener la atención, la atención, los textos, tu disposición corporal, cómo lo trabajás, cuánto tiempo estás en escena en la obra. La obra dura algo más de una hora. La gente me habla mucho del estado físico y de las posibilidades que tengo. La verdad es que yo siempre trabajé mucho el cuerpo, siempre pensé se te ve súper atlético, ¿eh? Que el actor tiene como que... Nunca me gustó el actor que usa solo la voz. A mí me parece que el teatro está desaprovechado. El teatro es la voz, es el cuerpo.
es la música, es la escenografía. El teatro es un arte muy completo y se ha ido, te diría, como adulterando en los últimos años, se ha simplificado, también porque muchas profesiones han subido arriba del escenario. Si analizamos, vamos a ver que muchos periodistas han tenido su espectáculo. Puedo dar un montón de nombres de espectáculos porque los he visto. Muchos humoristas de radio han tenido su espectáculo. Ahora los psicólogos tienen su espectáculo. Y Rolón, gente, por ejemplo. Rolón, filósofos importantísimos como Darío Zeta, como Piña, como Pilar Sordo, gente muy valiosa. Bueno, al principio subieron los galancitos que fueron muy criticados y terminaron siendo grandes actores. Los que contaban chistes en los asados hicieron la corriente extraordinaria del stand-up, que ha ampliado un montón el público, que ha acercado a la gente joven. La comedia musical, que prácticamente no existía en la Argentina, se desarrolló muchísimo. Apareció el microteatro, el teatro bombón. Cuando yo me formé, había no más de 40, 50 teatros en la Argentina. Hoy hay más de 250. O sea, el teatro creció tanto que se hizo muy heterogéneo. Y yo sentí que tenía que poner mi granito de arena, ¿no? Tenía que hacer el teatro que a mí me gustaba. Por eso un poco la utilización del cuerpo, de los casi 35, 40 objetos que utilizo. Y entreno de la manera que puedo, me las arreglo. He cambiado mucho, no tengo la disciplina que quisiera, pero siempre estoy alternando la elongación, casi semanal, digamos, eso sí, no lo dejo de hacer. Al gimnasio voy por distintas cosas, siempre a hacer una u otra de acuerdo a cómo estoy, a lo que me pasa. A veces es bicicleta, a veces es cinta. Suelo ir a nadar cada tanto. Intenté hacer yoga y no me fue, pero algo del yoga me quedó y hago. Una armonía. Sí, trabajo la voz. Me refería más no tanto a lo físico, sino a lo mental, lo actoral, ¿no? Porque digo, el profesionalismo lleva a que el equilibrista es muy nuevo, muy reciente, lo contaba recién, pero hacer 9 años, Toc Toc, por ejemplo, una obra, ¿cómo entrenás para que cada vez que vos te presentás tengas tu aura intacta y transmitas intactamente el texto y el público lo recibe? Eso fue todo un aprendizaje, porque cuando yo empecé a hacer 8 funciones por semana, los actores que yo admiraba me decían que aflojara porque se me iba a agotar, se me iban a terminar las ganas. Y eran actores que habían hecho 3, 4 años de éxitos importantes. Son los actores que admiramos todos, digamos, ¿no? Y yo pasé el tercer, el cuarto año y me empecé a dar cuenta que yo ya estaba haciendo más funciones que esos actores que yo admiraba, que habían sido más que yo. Entré al 5.º año, al 6.º año, y digo, yo ya no le puedo preguntar ni a mis maestros cómo se hace esto. Tuve que aprenderlo por mí mismo. Un día me encontré con Enrique Pinti, que es el actor emblemático que ha hecho más funciones que yo, porque llegó a hacer más de 3.000 con Salsa Criolla. Y le conté que yo había perdido, cuando empecé a hacer Toc Toc, el principal motor, que era gustar. Yo siempre quise gustar arriba del escenario para que la obra se recomendara y el público viniera a verme. Cuando yo llegaba los miércoles al teatro, a Toc Toc, ya estaba vendido 2 semanas anticipadas todo. O sea que gustar no era una motivación, había dejado de ser una motivación porque yo gustar o no gustar, la gente se había sacado la entrada, la gente quería verla. Y empecé a darme cuenta que para la segunda función del día, hacer una segunda función para el público que no sabe, es como haber ido a un restaurante, haber comido muy rico, que te hayan aplaudido a vos y vos aplaudido al cocinero, y que te digan, vamos que enfrente pusieron otro restaurante que es buenísimo. No, mirá, yo acabo de comer, no. Encontrar la motivación para hacer la segunda. Yo hacía miércoles, 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. O sea, la motivación era, y ya sabía que estaba contratado de enero a diciembre, o sea, el año entero. Con lo cual no era que tenía que encontrar la motivación para esos días, sino para todo el año. Todo el año, sí. Y esto se repitió, esta frecuencia de funciones, durante 5 años. Claro. Con lo cual empecé, un día me encontré pensando que estaba saliendo a la cancha, que era un jugador de fútbol vendido al exterior, y cuando daba el puntapié inicial para iniciar el partido, miraba así, tenía en la platea mi maestra, mi mamá. Claro. Me emociona porque muchas veces no puedo creer el lugar al que he ido llegando poco a poco, ¿no? Y me di cuenta que tenía que encontrar todas las noches motivaciones así.
imaginar que tenía a mis amigos en la primera fila, en la segunda fila, a gente que había sido muy importante como maestros, como gente del teatro, la que había aprendido cosas. Y ese día que me crucé con Pinti, Pinti me dijo, yo pensaba siempre que en el palco Evanescence, que era el primero, estaba Zeffirelli, Ettore Scola, los actores, los directores que yo admiraba, que me venían a elegir para una película. Entonces yo les hacía la función a ellos. O sea, un casting para que me miren. Y me pareció genial que, Es sin una saber buena y sin forma. conocerlos, Claro. de algún modo habíamos ido a buscar por el mismo lugar, digamos, algo que nos interesara De mucho. motivación, de renovar. Claro. Imaginarse Después, una que vez hay que uno alguien que admiramos mucho mirando, por ahí sirve como Sí, motor. sí. Después, una vez que uno empieza la función, y sobre todo con una obra como Toc Toc, que era de una decisión 100%, con bocadillo, risa, bocadillo, risa, bocadillo, risa, la adrenalina de hacer reír a mí me hacía olvidar de todo y yo ya no me acordaba que era la segunda función y la hacía como la primera. Pero la previa, cuando, Claro, cuando ahí está uno lo terminaba, pesado. que bajaba un poco la energía, la fuerza, pasaba eso. Pero yo le estoy eternamente agradecido a Toc Toc, me ha hecho vivir algo único. ¿Qué Uruguay encontraste en Paisito? Que fue una película, bueno, ambientada ahí, también, bueno, un poco Sí. esto también de antepasados, un tipo que era de Pamplona, no sé dónde, que se tiene que ir a Uruguay, después vuelve. Sí, un director, una directora, digo, que se encontró con un autor uruguayo que se había ido de su ciudad en la época de la dictadura y que a través del tiempo logró escribir desde la infancia la dictadura, que es distinto verlo políticamente, Claro, de digamos, manera desde la adulta. adultez. Ujú. Cuando se es chico no se entiende mucho lo que pasa. Y él era un chico que veía cómo su vecino, que era policía, digamos, su papá que era comisario de policía y su vecino, que era uno más, se enfrentaban sin querer, políticamente, ideológicamente, y esa mirada de chico le dio otra perspectiva. Es una historia más de vida, digamos, que políticamente correcta en lo histórico, ¿no? Me fue una experiencia muy buena, es una productora muy grande de España la que lo hizo. Tener un protagónico en cine siempre es una responsabilidad enorme y me gustó mucho hacerla. Es una película de las que puedo volver a ver y disfrutar el trabajo, que no siempre me pasa. He hecho otras que no las ves. no me pasa tanto. Sí, sí. ¿Y seguirías escribiendo teatro? ¿Tenés nuevos desafíos? ¿Te imaginas? Sí, Ahora disfrutar El Equilibrista, vas a Sí, saber pero por cuánto tiempo. ya me levanté hoy en el hotel, ya abrí mi carpetita y tengo ¿Sí? mis papelitos ahí. Escribir teatro es una necesidad tan natural, que me gusta tanto. Yo no sabía que escribía. Yo escribí por primera vez el Amateur y me ternaron con Cosa y con Gorostiza, que son los dos autores emblemáticos más grandes que tuvo la Argentina, y encima gané el premio ese. O sea que yo me encontré En como las grandes ligas de repente, Qué ¿no? bueno. de golpe y con la Bueno, y sensación ahora de que... estás nominado de nuevo por los Sí, hace, sí, ¿no? para los hace como mejor actor, Y- por El y Equilibrista, el sí, director mejor director también. y el músico mejor músico. Claro. Tenemos 3 nominaciones. Pensemos, Mauricio, que aquí en Río Cuarto nosotros nos creamos con el Teatro Municipal, alguna iniciativa privada, teatritos, por decirlo sin que se den los despectivos, Teatro pero independiente. teatros independientes. Pero uno, de repente, Capital Federal, habiendo la cantidad abrumadora, insoslayable de teatros, la ciudad donde quizá más teatros hay en el mundo. Sí, sí, en este momento sí. ¿Cómo es ese contrato de decir, bueno, el tipo que le gusta tiene que hacer el circuito comercial, el under, de repente un abanico gigantesco que se abre de Calle Corrientes, Santa Fe, de repente una salita y te metes y tenés arte, tenés todo puro? Y es extraordinario porque si a uno le toca dedicarse a una actividad que está en baja, que no progresa, que no se puede desarrollar, imagínate un cineasta en Río Cuarto, le cuesta muchísimo rodar una película. Te digo en Río Cuarto porque es difícil rodar una película en Santa Fe, en Entre Ríos, en Rosario, en Mendoza, en Formosa, en San Juan. Es muy difícil. Que a mí me haya gustado ser actor y que haya podido estar en Buenos Aires, en una de las 3 capitales mundiales más grandes del teatro, es una energía enorme, es para agradecer, porque yo me he tenido que codear con gente que ha tenido realmente una experiencia increíble y muchas veces internacional.
Yo tengo una sala a 3 cuadras de mi casa, Chacarena Teatre, desde hace 16 años, y muchas veces yo he ido, estoy camino a hacer mi espectáculo y digo, pensar que hoy en el Ópera está Norma Leandro, en el San Martín está Halcón, en el Teatro Ander ahí está Tolcachir, está Dolte, está Spregelburg, están Bartiz, están los grandes, y uno tiene que convivir en ese medio y eso te incentiva un montón, es una suerte. Yo agradezco muchísimo que el teatro se haya... Porque también yo hice Toc Toc con 1.800.000 espectadores, porque antes estuvo Pinti, porque antes estuvieron los Midachi que extendieron el público hacia otro lado, porque antes estuvo Sandrini, porque antes estuvo Parravicini, o sea, las cosas no se dan de un momento a otro. Ese devenir es para agradecer. Si no, no se podría haber dado. Los éxitos siempre tienen que ver con algo que pasó antes, ¿no? Para que ocurra un éxito, siempre alguien, tiene que ocurrir una revolución previa, algo tiene que pasar para que eso pase. Y no siempre somos los dueños, los que nos toca estar en ese momento, pero es algo que tenemos que agradecer todos porque se genera entre todos. Mauricio, ¿en qué estás haciendo equilibrio hoy? Ya para ir cerrando, estamos terminando el programa. Tal vez como padre, te diría. Soy padre de un hijo de 7 años. La vocación enorme que tengo por el teatro me hizo pensar que no me faltaba ser papá, que no hacía falta, que podía ser feliz sin serlo, porque yo era de grande lo que me imaginaba que iba a ser cuando era chico y para mí eso cerraba la felicidad. Claro, ¿no? el sueño del pibe. Claro, era una postal a la que por suerte no le había fallado y eso me tenía feliz. Pero nació mi hijo y me di cuenta que me faltaba lo principal. Fue algo que no era algo que yo no conocía y que agradezco que me haya tocado, aunque sé que podría haber tenido una hermosa vida sin ser padre porque no es obligatorio, digamos, no es una única condición. Pero me di cuenta también que no me había preparado, que era algo que no había desarrollado demasiado y que todos los días digo, bueno, a ver cómo me ubico y cómo puedo tratar de ser un poco mejor. Pero eso me tiene bastante en equilibrio. Bueno, está bueno. A veces se pierde, a veces es sí, así, se y pierde. está bueno que se pierda también. Sí, sé que es así, me lo dicen muchos. Pero yo advierto, no sé, tal vez en teatro he ido pasando de actor a autor, a director, a productor, a dueño de sala, y siempre fue por necesidad y siempre vi que cierta condición para hacerlo tenía. Como padre, yo no me preparé antes y las condiciones están dudosas. Instinto puro, ¿no? Claro. Sí. Mauricio, te agradecemos Gracias la por presencia, gracias por llegarte acá y hay mucho éxito esta noche, te vamos a disfrutar junto con toda la gente que participó por el sorteo de entradas y que se va a llegar al teatro a adquirir la suya. Muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes y un gran saludo para toda la gente de Río Cuarto. Bueno, finalizamos con